Bueno, pues buenas tardes a todos. Como prometimos el viernes, hoy estamos aquí para hablar del CONES 9.5.5 con la versión actualizada para AudioFit 9.5.10, que es la que va a incorporar los nuevos audífonos AudioService G7. La primera cosa que os quiero comentar es, enlazando un poco la sesión del viernes pasado, el resumen de los argumentos de la nueva plataforma tecnológica G7, que creo que son muy importantes, aunque se pueden resumir. Fijaros, ¿qué tienen los nuevos G7? ¿Le podéis decir a vuestros usuarios, a vuestros clientes? Bueno, pues que son audífonos con un nuevo sistema de doble procesamiento, de doble proceso, de doble procesador dentro del propio sistema, y que van a tener en cuenta que dentro de la identificación de todos los entornos sonoros van a procesar, por un lado, la parte de la palabra y, por otro lado, el entorno sonoro que le rodea. Eso va a hacer que pueda mejorar la relación señal-ruido de la palabra, es decir, mejorar la palabra con respecto del entorno sonoro, pero, cuidado, sin comprimir, sin atenuar, sin hacer desaparecer de forma plana el entorno sonoro, porque es muy importante para nuestro cerebro, para que nuestra capacidad de inteligibilidad se aproveche al máximo de todos los recursos de localización de las distintas fuentes de sonido, aparte de seguridad, por ejemplo, cuando vamos por la calle y necesitamos saber la orientación de dónde vienen los ruidos, sobre todo los peligrosos. Como resumen también, nuevo diseño y nuevos cargadores. Además, le podéis suministrar a vuestro cliente un cargador estuche para que lo pueda llevar siempre encima, además con batería autónoma, que con una duración, con una autonomía de hasta 4 días va a permitir al usuario no tener que andar buscando un enchufe. Y también otra cosa importante es la compatibilidad tanto de Made for iPhone como del protocolo ASA, ¿vale? Made for ASA, vamos a decirlo así, para los nuevos teléfonos móviles que tienen el sistema operativo Android con la versión 10 o superior y que tengan este protocolo ASA de mejora de la audición con los audífonos. Ya he comentado los beneficios. De forma resumida, podéis argumentar que es extremadamente dinámico. El procesamiento doble que tiene con los dos procesadores hace que pueda gestionar de una manera muy eficaz hasta esos 120 entornos sonoros que hace de comparativa el análisis del sonido en tiempo real a medida que va entrando el sonido por los micrófonos, y hace que de esos más de 120 entornos sonoros el sistema vaya regulando, ya sabéis, la direccionalidad, los reductores de ruido y la ganancia específica para las frecuencias verbales en cada una de las situaciones que el audífono vaya analizando y comparando de esos 120 entornos sonoros, de esos 120 escenarios de sonido que tiene el sistema. Además, como argumento fuerte y potente, es que mejora la comprensión del habla porque, como vimos el otro día, ya tenemos resultados de pruebas de campo con ese incremento de la relación señal-ruido hasta de casi 4 decibelios de la relación señal-ruido, cosa que es lo que tenemos como objetivo todos los fabricantes, intentar ir sumando decibelios de mejora en la relación señal-ruido. Los nuevos cargadores, que junto con los nuevos auriculares también más duraderos, con menos problemas de daños por la flexión del cable, con mejor construcción, con más pequeñitos, y las nuevas tulipas o conos, slip, domes, llamadlas como queráis, pero que se acomodan muy bien dentro del conducto auditivo. Y siempre, por supuesto, mejor una adaptación a medida con unos micromoldes, y que además con los micromoldes, creo que os lo comenté el otro día, si pedís la opción de micromolde largo, tendréis una doble protección, la válvula anticerumen que lleva el auricular más la válvula anticerumen que lleva el micromolde, y ahí ya sí que la duración del auricular será larga, porque la
complicación de estropearse un auricular por la introducción, porque el que llegue el cerumen hasta las membranas y lo bloquee, pues será mucho más difícil. Y para terminar, sorpresa, la actualización de la aplicación Audioservice ya mismo, o sea, si la tenéis descargada ya habréis visto que hay un botón para los G7, ¿vale? Disponible para los G7, el modo mascarilla. Esto, al igual que la semana pasada os dije que os mandaría el enlace para que os descargarais los archivos de sonido y de vídeo para que escucharais con vuestros auriculares en casa la diferencia entre la sonoridad del procesamiento de G6 y G7, os digo que os enviaré junto con el enlace de la grabación de esta sesión para que os podáis descargar el documento donde podéis ver el beneficio de los ajustes que de una forma automática, con este botoncito que hay en la aplicación Audioservice para el efecto mascarilla, el ajuste que está preconfigurado al dar a este botón en la aplicación, los audífonos tienen un cambio en su configuración de ganancia, salida, compresión, para compensar el que esté escuchando el usuario a alguien con mascarilla puesta. Que sabéis que ha habido un análisis de qué deterioro frecuencial genera este tipo de uso de mascarillas. Es una buena noticia porque además, en vez de tener que hacer vosotros un programa especial para enfatizar esas frecuencias que restan la mascarilla puesta en la boca, pues simplemente con un botón van a tener los usuarios de Audioservice G7 los ajustes necesarios y precisos. Y para terminar esta parte de recuerdo de la tecnología, tendréis también que cuando os hayáis descargado la versión, porque el lunes se puso en activo la actualización del Connex con la versión 9.5.10 para Audioservice, habréis visto que está activo ya el botón del Telecare. Telecare sabéis que es el sistema que tenemos en nuestra empresa, es así como lo denominamos, la atención a distancia. Es decir, la posibilidad de ajustar los audífonos también ahora, no solamente los Signia, sino también ahora los Audioservice a distancia. Para los G7 vais a poder modificar los ajustes de los audífonos a través de videoconferencia, a través del Connex, vosotros desde vuestro gabinete y el usuario pues que esté donde tenga que estar, en su casa, en el jardín, en el parque o en algún banco sentado, llamándoos a vosotros para hacer esos ajustes de sus audífonos. La primera novedad que os vais a encontrar cuando instaléis la versión es que va a haber un cambio estético. Ahí tenéis las pantallas, más o menos la representación de las principales pantallas del Connex cuando estáis ajustando audífonos de Audioservice. Esta es la visión que tenéis, más o menos oscura, gris, más claros, más oscuros, pero es bastante plana. Os encontraréis con esta nueva estética, aquí sobre todo lo que sí que me gustaría remarcaros es que con esta incorporación de los tonos azules, la incorporación de los colores pues de nuestra imagen de marca de Audioservice, el azul con distintas tonalidades, lo que favorece mucho es que el audioprotesista vamos a poder saber mucho mejor, fijaros, aquí que simplemente con esta pequeña incidencia del cambio de color de las letras amarillas y un tono un poco más gris, nos marca que estamos en esta pantalla de diagnósticos o en adaptación o en audífonos. Sin embargo, con esta otra estética nueva, la vista se nos va especialmente y con el conocimiento rápido a saber situarnos en qué pantalla de ajuste estamos concretamente, si estamos en adaptación o estamos en la pantalla de audífonos y demás, ¿vale? La visión, por lo tanto, de pantallas como esta de audífono será una visión un poco más limpia, más clara,
un poquito más alegre, si queremos clasificarlo, y pantallas como esta que resultan, bueno, pues un poco, aunque ya, claro, los que estamos acostumbrados a verlo, pues sabemos lo que estamos viendo y vamos directamente a los controles. Pero también es verdad que con este otro aspecto simplificamos las líneas, es mucho más limpia la visión. Nuestro cerebro parece que tarda menos en acomodarse a la búsqueda de los elementos que queremos cambiar. Y no digamos, por ejemplo, en esta otra, donde aquí cada una de las bandas de ajuste tiene su control de subir y bajar decibelios. Ahora, con la nueva versión, se ha simplificado seleccionando simplemente las 3 líneas de los niveles de entrada de 50, los niveles de entrada de 65 y los niveles de entrada de 80 con los datos de la ganancia y los controles de subir y bajar, pues depende de los cuadraditos que aquí seleccionemos, es decir, depende de los valores que seleccionemos. Aquí modificaremos hacia arriba 1 decibelio o hacia abajo 1 decibelio o hacia arriba 3 decibelios o hacia abajo 3 decibelios. Bueno, para iniciar este apartado de la explicación del nuevo Connex, voy a arrancar a partir de un cliente seleccionado en NOA y accedo al módulo de la nueva versión 9.5.5, pero con la versión 9.5.10 de Audio Service, con los nuevos modelos de audífonos disponibles y, como veis, con la nueva imagen, con las nuevo marcado con el azul degradado para identificar muy bien sobre la pantalla gris oscura los diferentes apartados y donde el audioproteesista se encuentra en cada momento, y con una mejor localización de los productos y la información mucho más clara y más limpia, como decía antes. Bien, como os he comentado antes, los audífonos G7 hay que adaptarlos mediante el Noalink inalámbrico. Es exclusivamente con la interface Noalink Wireless con la que se pueden conectar al ordenador. Tenéis aquí el acceso a Telecare. Estará disponible para Audio Service a lo largo del mes de noviembre. Haremos sesiones de formación específicas para que sepáis cómo daros de alta en el portal del cliente para iniciar la sesión en el portal Telecare a través de la web, de la nube, cómo activar el cliente y cómo iniciar la sesión a distancia con vuestros clientes, o cómo enviarles ajustes de forma asíncrona. Bien, voy a conectar el Noalink inalámbrico a mi ordenador y tengo los audífonos RLIC 7 con bobina telefónica. He elegido unos con la opción de bobina telefónica y los estoy sacando del cargador para encenderlos. Voy a detectar y ahora quedarán reconocidos por el Noalink inalámbrico. Ahí están. Reconocen el auricular derecho y el izquierdo. Si hay alguna duda, pues se puede presentar el sonido al paciente para que ahora está sonando una musiquita en el oído derecho, y para confirmar con el usuario, con el paciente, que es ese que se corresponde al derecho y el otro, por lo tanto, al izquierdo. ¿Vale? He conectado una versión demo y, por supuesto, en esta primera pantalla de reconocimiento aparecen el tiempo de horas que le quedan. Como acabo de iniciar la adaptación con estos audífonos nuevos, que son demos, pues tienen por defecto las 420 horas restantes. Cuando le doy aquí a nueva adaptación, lo que va a hacer el sistema es darme a elegir qué nivel tecnológico quiero. Pues ahora voy a elegir el 16, podría elegir el nivel 12 o el 8, pero vamos a explicar en base a la conexión con un nivel 16.
Y aquí, si se lo tuviera que dejar a un cliente, tengo el número de horas, ¿vale? que lo puedo configurar. El programa cuenta 10 horas diarias de uso. 420 horas significarían 6 semanas, pero bueno, todos sabemos que cuando se dejan los audífonos o cuando un usuario empieza a utilizar audífonos, lo utiliza más de 10 horas. Entonces, bueno, pues esto, evidentemente, 420 horas es el máximo. ¿Decimos que son 6 semanas? No, pues son unas 4, de 4 a 5. En este tipo de audífonos demos, esta primera conexión es un poquito más tardía, tardan unos segundos más, porque tiene que cargar el firmware correspondiente a nivel 16 o a nivel 12 o a nivel 8, tiene que cambiar la configuración, entonces por eso tarda un poco más. En audífonos que no son demos, esta conexión es mucho más rápida. Bien, me gusta bastante cómo ha quedado la estética del Conex para esta nueva versión, para a partir de esta nueva versión. Y como veis, sí que es verdad que, bueno, pues al ver la pantalla y al interactuar con las distintas zonas y donde están las distintas herramientas, ahora sí que podemos, bueno, pues de una manera mucho más rápida visualmente saber en qué parte del programa estamos, ¿vale? Si en el inicio o en los audífonos, en la adaptación y dentro de la adaptación, bueno, pues aquí tenemos ya en la zona más oscura el orden a seguir de las herramientas y aquí abajo las pestañas que ya conocemos y que por supuesto siguen estando de la misma manera, no ha cambiado nada. Parámetros acústicos, aquí ya, bueno, pues eso, es volver a repetir lo de otras sesiones de formación del CONEX, pero bueno, pues rápidamente los parámetros acústicos es la configuración de la adaptación acústica del sistema de conexión acústica que elegimos para colocar los audífonos en el oído, bien tulipas estándar o molde a medida, con ventilación mayor o menor, ¿vale? Aquí con las distintas opciones que nos irán saliendo. Sí, me deja, ahí está, ¿vale? Abre la ventana. Estos que tengo yo ahora mismo puestos los tengo con unos clip slip ya no se llaman, son los slip 3.0, que como os dije en la presentación de productos son nuevos, ya no tienen el sistema clip, tienen ese sistema de fijación de esas 3 ranuritas que tienen los auriculares y bueno, que encaja perfectamente las oquedades las ranuras que tienen por dentro las tulipas, los slip. En este caso tengo un slip ventilado, lo dejo aquí y aquí vamos a poner lo mismo. Bien, la gráfica, bueno, pues ya sabéis, las líneas rojas y azules es la ganancia calculada objetivo en base a la fórmula ASFIT, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la herramienta para poder cambiar el algoritmo de cálculo de la ganancia inicial, la ganancia objetivo, basada en la audiometría que hemos introducido para el paciente. Y le decimos si es un nuevo usuario o es experto, que nos dará un poco más de ganancia, como veis, porque necesitamos ese incremento de percepción de sonido más fuerte que tienen los usuarios expertos de audífonos. Podemos cambiar anal en L2, L1, DSL, versión 5 para adultos o para infantil. Y bueno, pues en principio, por supuesto, lo que os recomendamos sería que utilizarais el cálculo de audio service porque es realmente eficaz y os va a suponer bastantes ventajas a la hora de reducir las visitas de atención postventa. Voy a empezar como nuevo porque como lo voy a escuchar, pues tampoco quiero que me dé mucha ganancia. La herramienta del histograma, que bueno, pues como en todos los sistemas de ajuste de audífonos desde hace ya años, nos permite hacer las audiometrías y una audiometría in situ, es decir, con los auriculares y del propio audífono metidos dentro del conducto auditivo, en este caso porque son los de versión RIC y así podemos
hallar un umbral de audición haciendo que los auriculares emitan el tono puro correspondiente a la frecuencia de 1000, 2000, 3000, en fin, igual que una audiometría, pero ya con el auricular metido dentro del conducto auditivo. Esto tiene ventajas sobre todo en cuanto a que reducimos el efecto de lateralización y por lo tanto rebajamos al máximo el tener que utilizar, por ejemplo, el enmascaramiento. Ganancias extracríticas, los que ya lo conocéis, el programa ya sabéis que es el lugar donde tenemos disponible el test de realimentación. Es tan sencillo como decir que iniciamos el test de realimentación, decimos al paciente que va a escuchar una serie de sonidos y de pitidos y que no tiene que decir nada hasta que acabe la prueba. Una vez que se ha terminado la prueba, aquí se mostrará el umbral real de realimentación con la adaptación acústica que tenemos colocado y limitaremos la ganancia a ese umbral. Entonces, si tenemos esta limitación, la ganancia después en los ajustes finos, por ejemplo, esta línea negra que sería el ajuste del audífono, bueno, pues no podría superar el umbral de realimentación. Si quito esta limitación, sí que podría superarlo, pero sé a ciencia cierta que para una ganancia superior al umbral de realimentación, el audífono, pues eso, va a realimentar. La herramienta REC y REU es para poder utilizar la medida de la ganancia natural o la medida de la diferencia de los valores de oído real acoplador si hacemos estas medidas REM con el analizador. Nosotros tenemos el sistema Unity, que también esto será cuestión de explicaroslo otro día, cómo utilizarlo, porque además también, bueno, pues tanto con este analizador Unity como con el Aurical, por ejemplo, o con el AudioScan, pues se pueden hacer la adaptación utilizando las medidas de sonido real y además con el sistema AutoFit. ¿Qué quiere decir AutoFit? Que es el propio Connex el que al apretar aquí abriríamos el sistema del analizador, el programa del analizador, y nos va guiando en el paso a paso, pues desde la colocación del tubo sonda, ¿vale?, hasta la adaptación automática de la ganancia de los audífonos en base a las medidas REM. Es una cosa muy chula que bueno, pues que haremos en otro momento. He dado la ventana del AutoFit y vamos a dar aquí al botón de First Fit para que el sistema adecue, acomode la curva de ganancia que viene por defecto configurado de fábrica los audífonos a la ganancia calculada mediante el método ASFit para esta adaptación de estos clientes, de este cliente. Bien, en este momento ya tenemos los audífonos ajustados y después de realizar este paso, bueno, pues preguntaríamos al paciente, pues lo normal, ¿no?, por su percepción subjetiva, sobre todo inicialmente de la propia voz, y pasaríamos a utilizar la herramienta que os he comentado muchas veces, que es la herramienta por excelencia de nuestros audífonos. Es el elemento o uno de los elementos diferenciales más importantes que tenemos con respecto al resto de la competencia. Es una herramienta que nos va a permitir utilizar la ventilación justa y necesaria para mejorar el gran aprovechamiento que podemos hacer del proceso de mejora de la relación señal-ruido que deben conseguir los audífonos. Es muy sencillo y os voy a poner, para no repetirlo y hacerlo muy largo, como lo tengo grabado, os voy a poner un pequeño vídeo de cómo se hace con el programa. Voy a Oplomatic para hacer la prueba de identificación de la voz. Me quedo en silencio y, como veis, ha puesto que el ruido de fondo es bueno. Ahora, como estoy hablando, vuelve a ser malo. Me callo y sigo las instrucciones. Como veis, las instrucciones son muy sencillas. Se debe tener al paciente
separado de cualquier pared o cualquier armario que haga reflejo acústico, que haga reverberancia. El cliente debe mirar directamente al frente sin mover la cabeza y el ruido de fondo debe ser suave, entonces guardamos silencio. También se recomienda que el cliente no debe mirar a la pantalla y le damos las instrucciones sencillas, que escuchará un pitido y que tiene que contar en alto y de forma continuada desde 21 en adelante. Bien, como yo tengo puestos los audífonos, a partir de que escuche el pitido empezaré a contar 21 en adelante como si fuera el usuario. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bueno, y una vez que lo hemos hecho y se ha activado el sistema Oclumatic, los audífonos reconocen la voz del usuario, en este caso la mía, y para solo y exclusivamente para mi voz y cuando hablo se reduce la ganancia de esta manera o de esta otra con más intensidad si yo fuera un cliente en el que mi voz me retumbara todavía demasiado, ¿vale? Entonces, os puedo asegurar que si lo probáis y desactiváis el Oclumatic vosotros mismos, escuchando los audífonos y lo activáis, vais a notar vosotros mismos, repito, es una herramienta, es un algoritmo de procesamiento en el que el propio audioprotesista podemos sentir lo fantástico que es el efecto que notamos a la hora de escuchar nuestra propia voz y sentir cómo se reduce realmente y que ese efecto de oclusión queda disminuido de una forma brutal y si tenemos una mínima ventilación queda desaparecido totalmente. Repito, hay veces que ventilaciones muy grandes lo único que provocan es que el ruido del exterior entre de forma natural al conducto aditivo y se sume al ruido molesto y que genera la dificultad de la relación señal-ruido. Bien, el siguiente paso sería el Hi-Res Conformatic 2.0. Como sabéis, en la plataforma el sistema de identificación de entornos sonoros ya no trabajamos con 2, 3, 7, 8 programas, sino con, en este caso, 124 entornos sonoros como patrones de funcionamiento, como ejemplos y sistemas de escenarios sonoros que el firmware interno del audífono tiene en su memoria y que el sonido analizado que entra a través de los micrófonos en tiempo real va comparando y configurando los algoritmos, como decía antes, de ganancia, ganancia, reducción de ruido, direccionalidad para poder mejorar la relación señal-ruido en cada instante, bien sea en un espacio donde haya silencio, donde haya palabra, donde haya más o menos ruido, con palabra o sin palabras, si hay música, si no hay música, si estás en el coche o el algoritmo adecuado a la utilización de los distintos sistemas Bluetooth de transferencia de audio para la televisión o para cualquier otro sistema. Bien, la forma de ayudar y de utilizar el Hi-Res Conformatic es muy sencilla. Aquí veis estos tres iconos donde, como veis, el ajuste inicialmente elegido es pues un ajuste balanceado, donde imaginamos que yo soy el que el audioprotesista es el usuario del audífono y estamos viendo a nuestro interlocutor. El interlocutor está de color negro, está remarcado sobre el entorno sonoro y vemos el entorno sonoro con una determinada definición y con un determinado tamaño y al interlocutor bien definido con respecto al resto del entorno sonoro. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el énfasis de ganancia en las frecuencias verbales, la direccionalidad y la reducción de ruido están equilibradas para priorizar, localizar y priorizar
a la persona, la voz de la persona que tenemos enfrente, y que el resto del entorno sonoro pues lo seguimos escuchando, pero de forma atenuada, que es lo que necesita una persona que tiene una pérdida auditiva para poder mejorar la relación señal-ruido con respecto de la palabra de su interlocutor con respecto del entorno sonoro. Si yo hago este ajuste porque el cliente me está diciendo que cuando entra en un lugar ruidoso o cuando hay más gente en casa de lo normal, baja mucho la inteligibilidad, pues yo activaré más ayuda de la direccionalidad, de la reducción de ruido y de la ganancia para las frecuencias verbales. Este ajuste de más ayuda, ¿qué quiere decir? Pues que el reductor de ruido reducirá mucho más ruido, que la direccionalidad será mucho más estrecha y más enfocada de donde viene la palabra del interlocutor, es decir, orientada hacia el interlocutor, y la ganancia aplicada para las frecuencias verbales será un poco mayor. Por lo tanto, fijaros que si yo hago esto, estaríamos activando al máximo la direccionalidad. Aquí, en un entorno muy ruidoso, conseguiríamos que el estrechamiento de la direccional fuera de tal manera que la reducción del ruido y, por lo tanto, de la audibilidad del entorno sonoro fuera máxima. Es decir, mucha reducción. Como veis aquí, el interlocutor principal está muy definido y hay muy poca audición del entorno sonoro, ¿vale? Si estuviéramos en este paisaje, solamente estaríamos escuchando pues, un porcentaje muy pequeño del entorno sonoro. Tened cuidado con este ajuste extremo porque aquí es donde algunos usuarios empiezan a decir que cuando salen a la calle o cuando entran en un restaurante, poco a poco los audífonos se van apagando. No, no se van apagando. Es el ajuste que nosotros hemos dejado, que es que reduzca mucho el ruido, que enfoque al frente, ¿vale? Haciendo una direccional muy estrecho. Entonces, tened cuidado a la hora de estos ajustes. Yo os aconsejo que los mováis de marca en marca, ¿vale? Porque son ajustes balanceados en cuanto a la cantidad para que en el rango dinámico del usuario, que en este caso el rango dinámico, bueno, pues tenemos todo esto, ¿vale? Cuanto más rango dinámico o menos rango dinámico, estos ajustes serán más agresivos o más suaves. Si el usuario nos dice que con este ajuste balanceado hay sitios en los que nota que el sonido se reduce automáticamente o que no le gusta que cuando le hablan por detrás no entienda o que hay personas a su lado y las deja de entender, bueno, pues vamos a abrir un poco esa audición un poco más omnidireccional, es decir, con algoritmos de direccionalidad menos fuertes, menos agresivos y con una reducción de ruido menor, ¿vale? Entonces, como veis aquí, el ejemplo visual es el interlocutor marcado, porque estará siempre, los audífonos tienen la prioridad de seleccionar la palabra con respecto al ruido, y ahora con los dos procesadores de la nueva plataforma G7, pues lo tenemos muchísimo más fácil y de una manera mucho más separada y con una percepción que mantiene la sonoridad del entorno del usuario y por separado el procesamiento específico de la voz identificada de las personas que están alrededor, y haciendo mayor énfasis, por supuesto, a la que mejor relación señal-ruido tiene, que eso es como siempre. ¿De acuerdo? Si lo asociáis este ajuste a la tolerancia del ruido que tienen vuestros pacientes, si hacéis las pruebas perdón, QuickSync o el test ANLT, es decir, los test de tolerancia al ruido, personas que con muy poca relación señal-ruido son capaces de entender más del 50% de las palabras, pues necesitarán un ajuste tal que con menos ayuda de la direccionalidad y menos ayuda de la reducción de ruido, pero si necesitan más de 10, 12, 13 decibelios para poder de relación señal-ruido para poder entender la palabra con respecto a un entorno ruidoso, pues le tendréis que configurar un ajuste más hacia el speech focus.
Y básicamente todo lo demás, el ajuste básico sigue estando igual que lo que ya conocéis. Es un ajuste básico y rápido para manejar la ganancia maestra, la intensidad de sonidos suaves, los sonidos medios, fuertes, un énfasis en las frecuencias verbales, un sistema para, si escucha demasiado grueso, pues hacerlo más metálico, y si escucha, al contrario, muy metálico, pues quitarle ese sonido metálico de una forma rápida y sencilla. Lo mismo que poder conseguir linealidad con un solo clic. Es decir, aquí estaríamos quitando, como veis, toda la compresión y dejándole una ganancia totalmente lineal. ¿Vale? Vamos a ir para atrás para dejarlo como está. Bien. En ajuste fino tenemos todas las herramientas que estáis también acostumbrados a conocer en el CONEX, a utilizar en el CONEX, y que ahora, bueno, pues con esta nueva imagen de diseño y de color y de colorido bien definido, utilizando los diferentes azules y manteniendo los grises oscuros y grises claros, tenemos una mejor utilización y hemos reducido también aquí las herramientas para subir y bajar con, si seleccionamos por ejemplo esta banda que a su vez ocupa 2, o si seleccionamos de aquí, bueno, pues podemos subir y bajar de 3 en 3 o de 1 en 1 decibelio, aquí bajar y aquí subir de 3 en 3 o de 1 en 1. ¿Vale? Manualmente también lo podemos hacer así, seleccionando única y exclusivamente uno de las 20 bandas que corresponden a los 48 canales de procesamiento que sabéis que tienen estos audífonos, porque estamos hablando de nivel 16. Y bueno, pues aquí, según criterios y según vuestra experiencia y cómo necesitéis manejar las distintas frecuencias, podéis hacerlo. ¿Vale? En la sonoridad tenéis la ganancia para niveles de entrada de 50, de 65 y de 80, es decir, la ganancia para niveles suaves, medios, el verbal, y los sonidos fuertes. Seleccionando todo el bloque o seleccionando frecuencias en un solo bloque de niveles de entrada, pues podemos subir de 1 en 1 o de 3 en 3 decibelios, o bajar también de 1 en 1 o de 3 en 3 decibelios. Y la salida máxima, para terminar este ajuste manual, corresponde, bueno, pues eso, a la salida aquí, la máxima presión de salida, que estaríamos hablando aquí arriba, ¿vale? Aquí en la zona está gris, rayada de gris, que es lo que estaríamos manejando. Si veis aquí, por ejemplo, aquí en los graves, veis como la zona, sombreada, aquí selecciono, y la zona sombreada veis como sube, dejando más salida máxima, más MPO, más salida, o reduciendo la salida si le molestan los sonidos muy fuertes, ¿vale? Para limitar la presión máxima de los sonidos emitidos por ese auricular de esos audífonos. Bien, vamos aquí al apartado de control de ruido y micrófono, donde lo primero que vais a ver es esta información que nos avisa de que en el sistema universal, y además habiéndolo programado con el ASFIT, es decir, con el algoritmo de cálculo del fabricante de Audio Service, los programas automáticos Natural Focus el Natural Focus se encarga de gestionar el micrófono, la direccionalidad y todos los elementos que hacen y que intervienen en la mejora de la cancelación de ruido. Si se recomienda que no lo manejéis manualmente para no desconfigurar o desequilibrar sobre todo el funcionamiento de la direccionalidad con respecto a unos entornos con respecto a otros, porque, os repito, el modo universal significa que el algoritmo está reconociendo y comparando entre 124 escenarios sonoros para, de forma gradual y en tiempo real, acomodar los parámetros de ganancia específica para frecuencias verbales, la direccionalidad y la reducción de ruido en cada instante.
Pero si con todo ello queremos modificar manualmente la reducción de ruido, pues podemos enfatizar mucho más o un ajuste de máxima reducción de ruido o de cancelación de ruido de viento, ¿vale? O el impulso supresor es el supresor de ruidos de impulso, que es, por ejemplo, los golpes de la vajilla, portazos, aplausos, en fin, el taconeo en parquet o madera. Ese tipo de ruidos que se llaman estacionarios, que no interfieren en la palabra, pero que sí que son picos de intensidad molestos, bueno, pues se reduce con el impulso supresor. Bien, lo mismo que en la direccionalidad. Como veis, hay personas, como os dije antes, si le hacemos un ajuste muy excesivo aquí, ¿vale? En el Speech Focus, en el High-Res Conformatic, le hacemos un ajuste donde el enfoque, el algoritmo de control de la direccionalidad va a llevar hasta un enfoque máximo. Luego aquí en el ajuste fino sería este patrón polar, es decir, con una direccionalidad muy estrecha. Luego todo lo demás, todo lo de alrededor estaría muy atenuado. Podemos desactivarlo de forma manual y decirle al sistema que no llegue nunca a este límite de direccionalidad. Pero repito, eso dependerá también del análisis de la tolerancia al ruido que tiene la persona que estáis atendiendo, a la que estáis adaptando los audífonos, porque como sea una persona que tiene una pérdida auditiva, que necesita mucha relación señal-ruido para poder conseguir entender, separar la palabra del ruido, pues cuanta más reducción de ruido y más direccionalidad puedan aportar sus audífonos, pues conseguirá más inteligibilidad. Bien, para ir rápidamente, para ir ya terminando, porque como todo lo demás es igual, la compresión frecuencial está aquí en características de ancho de banda para activarlo o desactivarlo. Por defecto, podéis elegir que por defecto esté activado o no aquí en el menú de herramientas. Y si elegís que seáis, yo lo tengo elegido lo tengo configurado para que, bueno, pues de forma manual poder activar o no la compresión frecuencial y luego configurar en base al criterio que podamos tener en cuanto a la utilización de los resultados de las palabras, o sea, de la logodemetría. En parámetros adaptativos tenemos la configuración para poder hacer las medidas HIT, las medidas en analizador en 2 centímetros cúbicos, para desactivar todos los sistemas automáticos de los audífonos, porque sabéis que para hacer la medida de ganancia máxima, salida máxima, las distorsiones y demás, bueno, pues hay que desactivar los sistemas de cancelación de realimentación y de ruido y demás. Bien, el Fitting Assistant es simplemente, y como siempre, y como en todos los audífonos, como en todos los sistemas de adaptación, el asistente basado en distintas situaciones, crea sonido, habla. Este ajuste, el streaming de audio Bluetooth, es para ajustar pues, un poco más finamente y más adecuado a la percepción del usuario la sonoridad en cuanto a la ganancia, sobre todo de los graves. Los graves se nota mucho si están acostumbrados a utilizar, por ejemplo, para ver la televisión, están acostumbrados a utilizar auriculares de estos supraorales, de auriculares normales de alta fidelidad. Tienen mucha potencia en graves, bueno, pues por eso este ajuste aquí por defecto tiene los graves, se aconseja un ajuste en grave superior que el ajuste para la audición normal, y para que los usuarios de estos audífonos, bueno, pues que tengan la sensación de cuando utilicen el Smart Transmitter con los audífonos y estén escuchando la televisión, bueno, pues que tengan una sonoridad bastante parecida a lo que les dan esos auriculares de alta fidelidad. Aquí es donde tenemos la posibilidad también de atenuar el sonido ambiente del paciente, del usuario. Si cuando está viendo la televisión le molesta mucho el entorno
de la sala, pues podemos decirle a los micrófonos de esos audífonos que reduzcan hasta el 30 o el 40%, porque por defecto viene solamente con una atenuación de un 30%, es decir, se quedan al 70% de la sensibilidad de esos micrófonos. En el apartado de tinnitus, pues tendremos lo de siempre. Aquí podemos activar la función para el generador de ruido para el tratamiento de acúfenos o utilizar la terapia Noise Therapy, que si queréis más información, bueno, pues tengo por ahí también aquí grabada alguna sesión dedicado exclusivamente a esto y os lo puedo enviar. Si me mandáis un email, pues encantado y os enviaré el enlace para que lo veáis. O si entráis en el canal de YouTube, Tomás Sánchez WS Audiology, bueno, pues me lo podéis buscar y ahí están este tipo de ayudas. El ComfortGo es donde está toda la parte del data logging, los registros de datos de uso del usuario, del cliente, de los audífonos, cuánto tiempo ha estado en cada uno de los entornos sonoros y cómo se aconseja la utilización en distintos, bueno, más que cómo se aconseja, qué nivel de aprovechamiento va a dar, pues si su prioridad es la comodidad auditiva o si quiere más control en los audífonos o si su prioridad es escuchar la televisión o conducir y escuchar mejor dentro del coche. En fin, aquí nos van saliendo una serie de valoraciones a medida que vamos seleccionando distintos entornos sonoros preferentes o prioritarios para el cliente. Bueno, pues nos va a dar una valoración de los distintos niveles tecnológicos. Esto es una herramienta bastante comercial. En el menú de configuración tenemos la posibilidad de manejar cómo debe funcionar el conmutador del audífono, el conmutador balancín, para configurarlo como control de volumen, es como viene por defecto. Y por defecto también, como veis, está marcado que activa la activación, o sea, una pulsación larga, como os decía antes, de más de 3 segundos. Si está el audífono apagado, pues el audífono se enciende, o si está encendido, pues el audífono se apaga. Así es como está por defecto configurado. Pero podemos cambiar en vez de volumen, cambio de programa o el acceso a la streaming de televisión. En fin, se puede también configurar pulsaciones breves, pulsaciones intermedias entre 1 y 3 segundos. Todo eso se puede configurar, lo mismo que el rango del control de volumen. Por defecto viene configurado a +8, -8, es decir, un rango de 16. 8 decibelios para subir, 8 decibelios para bajar, que cuando estábamos aquí en el ajuste básico, este área gris son los 8 de la ganancia intermedia, 8 decibelios para arriba, 8 decibelios para abajo, son los 16 decibelios de margen del control de volumen. ¿Vale? Si yo aquí configurara, en vez de 16 decibelios, configurara un rango de 24, ahora mismo, si yo vuelvo aquí a las gráficas, veis cómo tengo mucho más margen. Claro, tened en cuenta que el límite del audífono es este. Si lo estamos adaptando en una audiometría donde es bastante más severa que esta y la ganancia que necesitamos en el audífono se acerca al límite de la ganancia disponible para ese audífono, para esos auriculares, en el caso de los RIC, pues evidentemente lo de 12 decibelios hacia arriba no va a ser verdad y va a ser todo hacia abajo. Más que nada por el concepto de ganancia de reserva. Y aquí en sistemas de sonidos podemos configurar los bips de aviso para cuando se cambia de programa, pues que sienta el usuario esos pitidos que hacen identificar que está en el programa 1, 2 o 3 o lo que sea, o que cuando se acaba la batería pues va a notar unos pitidos que podéis reproducirlos aquí para mostrárselos al cliente y que sepa que esos pitidos corresponden a cuando se acaba la batería. Que no es que el audífono se haya estropeado, sino que corresponden a cuando se acaba la batería. ¿Vale? Y aquí en controles remotos tenéis para poder configurar, simplemente decirle a los audífonos que vais a configurarlos con un mando a distancia. El mando a distancia, lo mismo que la aplicación,
app de Simia, si estos audífonos, como tienen Bluetooth, no necesitarían este mando a distancia, pero el resto de audífonos que no tienen Bluetooth pueden ser manejados con el control remoto, el Smart Key, o a través de la aplicación instalada en el teléfono móvil, también usándolo como control remoto, y el emparejamiento con los audífonos es por tanto del mando a distancia como de la aplicación para esos audífonos que no tienen Bluetooth. El emparejamiento, repito, es mediante sonidos de alta frecuencia, ¿vale? Yo los llamo ultrasonidos porque no los oigo, pero hay gente jovencita que sí los oye, son sonidos de 13 a 1000 Hz. Y aquí, para terminar, bueno, pues es donde podemos configurar la inclusión o la activación de programas manuales. Solamente haceros la advertencia de algo que es exclusivo también de nuestros audífonos y algo que es exclusivo de los audífonos de gama alta, bueno, pues el nivel 16 y el nivel 12. Y es que aquí en el programa para ajustes específicos para escuchar música, podemos configurar los ajustes para que los audífonos tengan un ajuste para escuchar música con parlantes. Es la traducción hispanoamericana de altavoces, ¿vale? En algún momento ya tendré tiempo de manejar la traducción de este programa en el programa de Coneximia, ya lo tengo hecho, pero aquí me falta un poquito de tiempo. Oír con altavoces o para oír el sonido de la música en un escenario directo, que no es lo mismo la situación de que salga toda la música desde unos altavoces, desde una misma fuente de sonido, es muy diferente a que estemos en un local donde haya la guitarra en un sitio, el piano en otro, el vocalista en otro. En fin, son distintas fuentes de sonido y, por lo tanto, el tratamiento de la escena sonora en un entorno de música en directo es muy diferente a la situación sonora con altavoces. Y totalmente diferente también es si el propio usuario toca el instrumento. Toca el instrumento o utiliza su voz como instrumento, es decir, está en una coral. La voz, cuando es cantada, ¿vale?, pasa a ser música. Entonces, la situación de una persona que toca un instrumento, la fuente de sonido está muy cerca de los audífonos, de la propia persona, evidentemente, y de los audífonos, y por lo tanto el peligro de saturación en los micrófonos es muy alto, y entonces el ajuste que se configura cuando hacemos un programa para una persona que toca instrumentos y que quiere escuchar con sus audífonos de una mejor manera, bueno, pues va a ser un ajuste que de verdad solamente esas personas que tocan instrumentos y que prueban otros audífonos y los nuestros con este ajuste lo van a notar muchísimo, ¿vale? Repito, hay gente mayor que dedica bastante tiempo a participar en alguna coral, y ahí también la circunstancia de tener un programa manual con este tipo de ajuste es una ayuda brutal. Bien, pues hasta aquí hemos terminado. Recordaros que cuando estamos haciendo cualquier ajuste en los audífonos, ¿vale?, en este momento, si yo hago este incremento de ganancia, este ajuste ya queda guardado en la memoria del audífono, y aunque yo desconecte los audífonos, el ajuste que queda en esos audífonos es este último que he realizado. No hace falta estar pendiente de guardar el ajuste en la memoria de los audífonos, porque en cada ajuste, repito, en cada clic, queda guardado en la memoria del audífono. Si se desconecta o se va la luz y el Hi-Pro o el Noalin o cualquier cosa, os quedáis sin corriente eléctrica y se desconecta de los audífonos, no os preocupéis, porque el audífono tiene justo el último ajuste del último clic que hayáis dado. El guardar, aquí, este icono de guardar, o cuando cerramos la sesión o desconectamos los audífonos, esta ventana de guardar es guardarlos como una nueva sesión. Es decir,
Si yo guardo ajuste inicial, esta sesión será la que después tendré identificada en el NOA, ¿vale? Aquí, ¿veis? Ahí, ajuste inicial, ¿veis? Al inicio de la frase, arriba, en la esquina, ajuste inicial derecho, ajuste inicial izquierdo. ¿Vale? Es la sesión la que acabo de guardar, porque los ajustes ya han quedado guardados en los audífonos. Bien, pues nada, si tenéis preguntas o si tenéis alguna duda podéis escribirme a mi mail, tomas.sanchez@wsa.com y bueno, pues si es cuestión de que se soluciona enviándoos otro de los enlaces de las sesiones formativas, pues os lo envío. Y si no, pues os contesto a vuelta de correo. Muchas gracias.